Buenos días, chicos. Buenos días, Richard. Buenos días. Buenos días, Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Miss. Bien. Bien. Qué bueno, chicos. Bien. Miss, ¿sabe quién no hoy sí desde la mañana? Sí, ¿verdad? Ya vi que ya se conectó. Miss, y lo llamé a las 6:40 y algo para que se pudiera despertar, Miss, ¿o qué? No, no se Activa tu despierta. cámara, niño ratón. Ahorita voy. Ah, bueno, Estoy entonces haciendo unos videos. Javi le va a Miss, tocar mire, despertarlo. Miss, a mí me despiertan y yo soy el despertador. Sí, ¿verdad? Miss, mire mi cámara, ¿Qué clave es? ¿Quién, Miss? Samuel. Es la... 8. Miss, mire. Javier, sos invisible, hombre. Quítate esa cosa. Bueno, entonces, Xavi, ¿me hace el favor de hacer el día de hoy la oración? Por favor. Ahí está, Bueno, ya, mira. chicos, entonces cerramos nuestros ojos, por favor, y vamos a hacer la oración. Ya, Xavi, gracias. Señor Jesús, te amo. Un día más que nos has regalado de vida. Te pido por todos mis compañeros que están presentes, porque tú les diste salud, porque estamos con bien y que esta clase sea de bendición para nosotros. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Xavi. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro libro en la página 182, por favor. Página... Buenos días, chicos, para los que acaban de entrar. Vamos a ir a la página 182, por favor. Y antes de iniciar la clase, vamos a hacer una lluvia de ideas. Buenos días, Miss. Buenos días, Karen. Miss, disculpa, tengo que escribir algo. Miss, ahí me miro. Tengo que escribir algo. Ahorita estamos ahí en la miro. página Me 182. miro. Bueno, entonces en la página 182 solo me hacen favor de todos conectar su cámara, por favor. Todos deben de conectar su cámara. Miss, hoy hay que hacer otra lluvia de ideas. Bueno, vamos a hacer entonces una lluvia de ideas, ya que ayer vimos el tema, el reportaje, ¿verdad? Buenos días, Santi. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas entre todos acerca del tema del día de ayer, porque hoy es un pequeño repaso sobre este tema, ya que es un poco extenso, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál fue el tema del día de ayer? Lo acabo de decir. El reportaje. Reportaje. ¿Verdad? Entonces, vamos a escribir. Ustedes lo hacen en su cuaderno. Bien, el reportaje. Y vamos a escribir en cada ¿Qué hay que hacer? ideas, ¿verdad? En las gotitas. Estamos haciendo una lluvia de ideas sobre el tema del día de ayer, sobre el reportaje. Entonces, entre todos tienen que dar ideas sobre qué es un reportaje, qué elementos podemos encontrar. A ver, ¿alguien se recuerda qué es un reportaje? Miss, que una persona es muy experta en el caso. Muy bien, ¿qué debe? Un reportaje es un texto informativo mucho más extenso. Bien. El reportaje es el resultado de una investigación. Cuando yo era pequeño pensaba que Hoy, Xavi. dos por tres ¿Qué me dijo? Perdone. cuatro. Las personas que están haciendo el caso son expertos. El reportaje es un tema de interrogación. Bien, Santi. No permíteme. Xavi, ¿qué me dijo? De ahí, Santi.
El reportaje es el resultado de una investigación. Ahora sí, Santi. Santi, ¿qué me había dicho? Que el reportaje es un tema de interrogación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué elementos tiene un reportaje? ¿Quién se recuerda? Debía de tener Mis primero título. un título. Ajá. ¿Alguien recuerda otro? La introducción. Es la introducción, el la testimonio, conclusión. el desarrollo, las fuentes, su Conclusión. opinión, la conclusión y el elemento gráfico. Bueno, y ustedes pueden colocar ahí más datos, ¿verdad? Bueno, entonces ya colocamos 7. Bueno, entonces ustedes hacen su lluvia de ideas y colocan cada una de las ideas que tienen sobre el tema, ¿no? Ya la terminé, Miss. Muy bien, Ya lo hice, mis. gracias. Mis lo voy a repasar con un marcador porque sin colores como que no me gusta. ¿Quién falta, chicos? Mis, todo el mundo. Todo el mundo, mis. Ahí está. Y las botas con azul. Mis. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya mis. Ya, mis. Ya hasta lo pinté. Bueno, lo que falta. Tonto, 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 troll. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación. ¿Quiénes faltan? ¿Alguien que falte todavía, chicos? Yo, Miss. Esta es la presentación del día de ayer. Vamos a ver otra vez, solo es un repaso, ¿verdad? De lo que nosotros vimos el día de ayer, ¿verdad? Hablamos del reportaje, dijimos que un reportaje era un texto informativo, ¿verdad? Es mucho más extenso y más profundo de una noticia, ¿verdad? También vimos que el autor debe de hacer una investigación profunda en el tema, en el cual debe de incluir opinión y también la de otras personas, ¿verdad? O sea, no solo nuestra opinión, sino la de muchas personas para poder analizar y también interpretar el suceso o el tema del reportaje, ¿verdad? Chicos, ¿por qué hay tantos chats? Bueno, entonces, también hablamos acerca del reportaje
Solo permítanme que se queda trabado. Bueno, también dijimos que el reportaje es el resultado de una investigación, ¿verdad? En la que el periodista puede utilizar diferentes fuentes de investigación, o sea, no solo una, sino podemos utilizar varias, ¿verdad? También vimos las fuentes directas, ¿verdad? Que son las entrevistas realizadas a las personas expertas en el tema, ¿verdad? Estas personas son muy conocedoras acerca del tema del que van a hablar en su reportaje, ¿verdad? Entonces, estas serían las fuentes directas. También tenemos las fuentes indirectas, que dijimos que son las que podemos buscar en libros de estudio, en páginas web, en revistas, también que debemos de buscar en revistas de consulta, ¿verdad? Para ofrecer una visión amplia sobre el tema. Vimos cada una de las partes del reportaje. El primero que vimos fue el título, ¿verdad? Dijimos que el título debía de informarnos sobre el tema principal y también debía de ser claro y atractivo. Otra de lo que vimos fue la introducción, ¿verdad? Acá sabemos que sintetiza lo más importante del texto, ¿verdad? Lo más importante y a partir de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, de la noticia y también centrándose en el por qué, ¿verdad? O sea, por qué se escribe el reportaje. La otra que tenemos es el testimonio, ¿verdad? Que nos sirve para afirmaciones de los testigos del hecho, ¿verdad? O sea, si sucedió algo, entonces podemos buscar un testigo, ¿verdad? Acerca de este hecho, ¿verdad? También tenemos el desarrollo del reportaje, ¿verdad? Que son los párrafos en los que se profundiza el hecho y también debemos de agregar algunos argumentos de los expertos. Las fuentes, que es el autor, ¿verdad? Acá debe de ir la cita del autor. Por ejemplo, las personas entrevistadas, ¿verdad? Debemos de colocar cada una de estas citas y también el material bibliográfico, ¿verdad? Donde fue consultado durante la investigación. También tenemos la opinión, ¿verdad? Que es la idea que tiene el autor sobre el tema, ¿verdad? O sea, si yo voy a escribir un reportaje, en este caso sería mi opinión. Y tenemos la conclusión también, que se presentan los resultados, ¿verdad? Acá ya es la última, el último paso del reportaje, ¿verdad? En el que van todos los resultados de la investigación y un resumen de las ideas más importantes, ¿verdad? Lo más importante iría acá, las ideas escritas en un resumen, ¿verdad? Bueno, entonces ese sería el tema de hoy, solo acá en la... Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Sí. Todos tienen su micrófono en silencio. Pongan su micrófono en silencio. Bueno, entonces acá en las fuentes solo les quiero hacer un énfasis en algo. ¿Se recuerdan de que nosotros habíamos hablado sobre... Estoy buscando esto. Creo que creo que fue en el tema de la bibliografía. Bueno, entonces ahí mencionaba algunas citas, ¿verdad? Cómo deben de ir las citas a la hora de escribir, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, el apellido del autor, o sea, que lleva un orden, ¿verdad? Solo está acá en la página, todos en la página 127. Váyanse todos a la página 127. ¿Ya? ¿Siento que? 127. Bueno, entonces como les va a quedar de tarea que deben de realizar 2 páginas de libro. Entonces acá les pide, en las páginas del libro les va a pedir
las referencias, ¿verdad? O las fuentes de donde ustedes sacaron toda su investigación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo hago de un libro, debe de ir en orden, así como dice referencias de libros, ¿verdad? Primero el apellido inicial del nombre del autor, de ahí el título del libro, el año de publicación, el país y la editorial, ¿verdad? O sea, debe de ir en el orden que está acá en el libro. Igual la referencia de los sitios de internet. Si yo hago mi investigación y lo busco en internet, igual, ¿verdad? Tendría que ir el título del artículo, la fecha de publicación, que eso siempre lo van a encontrar de último, en la parte de hasta abajo de donde ustedes están investigando. Por ejemplo, si yo me meto a alguna página, cabal hasta abajo les tiene que tener la fecha de publicación. También la fecha de consulta y el nombre y dirección del sitio web, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a la página 183. Yo la 127 ya la tengo hecha. No, es que esa era solo para que ustedes vieran el ejemplo. Me dices que eso lo iba a decir yo también porque yo también ya la tenía hecha. Sí, no, ese tema ya lo vimos. Pero como acá, acá en el ejercicio, una tarea que van a hacer, les va a pedir, por ejemplo, en la página 184, ¿sí? Acá dice fuentes directas, serían las personas entrevistadas, ¿verdad? O testimonios de ¿Tu página es? 184. Estoy en la página 184. Ahorita les voy a poner el libro. Hola. Bueno, acá en la página, entonces 184, si se dan cuenta, donde dice fuentes indirectas, ¿verdad? Ahí tienen que colocar ustedes. Perdón, usted dijo 184 y está en la 182. Ahorita voy acá. Solo quiero ver. Ahí está. Bueno, entonces miren, pues les va a quedar de tarea estas dos páginas, ¿sí? Entonces, acá en esta parte de acá dice fuentes indirectas. Ustedes tienen que escribir si la investigación la sacaron de un libro o si fueron de algunas páginas de internet. Por eso les decía yo que deben de colocar el nombre del autor, si en dado caso es de un libro, ¿verdad? También la fecha de publicación, o sea, debe de ir en el orden como lo tienen ustedes en la página 127, ¿verdad? Ustedes en la página 127 tienen un orden para escribir alguna referencia, ¿verdad? O alguna fuente. Entonces deben de hacerlo ya sea como está en el libro, como dice referencias del libro, o referencias de sitios de internet, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a trabajar la página 183. Solo voy a pedir favor. Bueno, entonces acá dice, nacen dos pandas gigantes en Japón. Tenemos Tokio, Japón, fue el 3 de diciembre de 2014. Un panda gigante del parque temático Adventure World de la ciudad de Shirahama, al sur de Japón, dio a luz a dos saludables crías. Hasta el momento son 14 de estos mamíferos nacidos en el zoológico desde el año 2000. Le voy a pedir favor a Kristen si me puede seguir con el siguiente párrafo. Los mejores. Los cuidadores del parque informaron que la noche del martes nacieron sin complicaciones las dos pequeñas hembras. Sus madres, Raujin, de 14 años, se encuentra en perfecto estado de salud. Muy bien. Le voy a pedir favor a Karen, de acuerdo con el último estudio. Ok.
De acuerdo con el último estudio realizado por la Universidad de Tokio, la población de pandas ha aumentado durante la última década gracias a los esfuerzos de preservación e investigación desarrollados de los zoológicos de Japón. Gracias. Le voy a pedir favor a Javier. Si me lee la otra parte, por favor. Por otra parte, según el último censo realizado por el gobierno de China, la población de panda gigante silvestre ha incrementado en 268 individuos desde el 2003. La investigación también ha revelado que la extinción territorial de la especie ha aumentado casi el 12% y ocupa más de 2 millones de hectáreas. gracias. Víctor, la siguiente, por favor. Un análisis de la Administración Estatal Forestal de China con apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza concluyó que hay 1.246 gigantes viviendo en reservas naturales, lo que supone 67% de la población total de ejemplares silvestres. En la ciudad, en China, hay 67 reservas naturales en la zona de Sichuan. Gracias. Perla, el último párrafo, esta población. Los desplazamientos del panda han disminuido debido a que se detuvieron los asentamientos humanos en los acostamientos de esta especie. Sin embargo, aún es necesario continuar con el cuidado y la política de protección de esta población. Gracias. Bueno, entonces si se dan cuenta en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos acá que sería el nombre o la dirección del sitio web, ¿verdad? De donde sacaron esta información. Tenemos también la fecha, ¿verdad? De consulta, acá, ¿sí? Y también tenemos el título del artículo, ¿verdad? Disculpe con la página. Ajá. Yo no estoy en la misma página. Con la página 184, con esta historia podemos hacerlo de la página 184. Sí, nena. Bueno, entonces, por ejemplo, acá el título, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el título? O sea, no tenemos que escribir el título del personaje, sino el título, o sea, ¿qué debemos de colocar en el título? Por ejemplo, es donde indica el tema del reportaje, ¿verdad? Eso sería el título. En una introducción, ¿qué debe de contener una introducción? Sintetiza lo más importante del texto. Muy bien. Entonces vamos primero a colocar el título, que es donde nos indica el tema del reportaje. Muy bien, Perla. Sintetiza, ¿verdad? La información más importante, ¿verdad? Bien, en el desarrollo. Escribimos eso. Y tiene que hacerlo Párrafos en el que se profundiza el hecho. Ajá, son los párrafos en el que se profundiza el tema, ¿verdad? Y también se citan algunos argumentos de los expertos, ¿verdad?
A ver, las fuentes. ¿Fuentes alguien sabe? El autor cita a las personas entrevistadas o un material solicitado. Muy bien. Ahí podría Sí. ser, son los documentos, Miss. las investigaciones. ¿Qué manda? Vale leer los de las páginas anteriores. Sí, ¿no? Le dije, me lo tengo que sacar de la manga. Bien, son los documentos, las investigaciones. Mm. Y yo me quería dedicar a escribir periódico, pero ahora ya no, tanta cosa que tiene que llevar. Ay, no. Está bien. Conclusión, a ver, ¿cuál es la conclusión? Se presentan los resultados de la investigación. Muy bien. Los resultados de la investigación y también resalta las ideas más importantes, ¿verdad? Del resultado. ¿Ya todos copiaron la 1 y la 2? Sí, Miss. Ya, Y mi... mis... ¿Y tú cómo lo sabías? Ya mis... No. Bueno, elementos gráficos. ¿Cuáles eran los elementos gráficos? Son fotos que ayudan a que se entienda mejor el tema. Muy bien. Fotografías que ayudan a explicar el tema. Que ayudan a comprender, ¿verdad? La información. Y la última, la opinión. Idea que tiene el autor sobre el tema. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y la última. Dice, explica qué es un reportaje escrito.
Miss, nos quedan 9 minutos nada más. Sí, vamos a terminar. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Dice, realiza un organigrama con las partes del reportaje. Incluir una breve descripción del contenido de cada una de las partes. Entonces vamos a hacer un organigrama. Este lleva un orden, ¿verdad? O sea, va en orden como las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces empezamos por el rosado y vamos a ir hacia el otro, hacia el otro lado. Bueno, el primero, ¿cuál sería? Una parte de un reportaje, ¿cuál es el primero que debe de ir? El título, introducción, Aléjate del micrófono. Bien, el título. Luego, ¿cuál debe de ir? introducción, Introducción, bien. Sí, la introducción. El tercero. ¿Cuál debe de ir en tercero? Testimonio. desarrollo, Testimonio, ¿no? Testimonio. Testimonio, luego desarrollo, luego fuentes, luego opinión, luego conclusión y de último elemento. Luego del desarrollo. Fuentes. fuentes, Fuentes. Amigo, ya lo dije yo, amigo. Fuentes. Opinión. 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 Bien. Luego de la opinión. Conclusión. Conclusión. La conclusión. Conclusión y la última. Elementos gráficos. Elementos gráficos. Elementos gráficos. y yo creo que la opinión va de último. ¿Qué manda? Ah, no sabría yo porque en el libro La dice- opinión va de último, los elementos gráficos van penúltimos y la conclusión va antepenúltima. No sabría yo porque en la primera página que nos enseñan en el libro está así. Lo que pasa es de que en la otra no incluyeron algunos, pero la opinión usted la puede, por ejemplo, acá, en la página 179, tiene la opinión acá, la puede incluir, o sea, dentro del reportaje, porque como es la opinión o la idea del autor. Entonces, por ejemplo, si hago un reportaje, lo puedo incluir en en cualquier parte de mi reportaje, ¿sí? No debe de ser precisamente de primero o de último, o sea, debe de ir en cualquier parte donde yo pueda poner mi opinión, ¿verdad? Porque como es la opinión del autor. Vieron la brisa le gata una la Dos minutos, sí. Chicos, ¿cómo van? El 24 de julio se terminan 2 series y películas. Y va a ser al día en cada país. Apaga tu micrófono. Bueno chicos, entonces nos vemos en la otra clase. Ya se va a cortar. Adiós. 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 Adiós, Miss. Adiós.